Civiles beliceños ingresan a territorio guatemalteco para poner banderas beliceñas y son expulsados por marines de Guatemala. Están en aguas beliceñas. Esta bandera no representa a Guatemala, sino que nos representa a nosotros. Entonces esta bandera se queda aquí, territorio beliceño. No te va a tocar esa bandera. Sí. Territorio guatemalteco. No va a tocar esa bandera. Así están las cosas en el río Sartún, que pertenece al territorio guatemalteco, donde beliceños civiles han ingresado a poner banderas a mediación del río y más allá del río, pasando hasta a lo que es tierra para colocar banderas beliceñas, y esto ha llevado a una confrontación entre marines de Guatemala y miembros del ejército de Belice, que fuera de poner orden en esto, también ellos están haciendo lo mismo. Ahí vemos una persona que está nadando, cruzando el río, ya están ahí, colocando esa bandera en ese islote que está allá en territorio guatemalteco. Saludos amigas y amigos, les saluda José Javier en KDLA Noticias. Vamos a hablar un poquito acerca de la situación que está viviendo Guatemala y Belice, una situación tensa que está poniendo en peligro la región y que se vaya a desatar un conflicto armado entre Belice y Guatemala, que no es bueno ni para Guatemala ni para Belice, y esperamos que esto se pueda solucionar de una manera pacífica y de una manera que se busque el diálogo para poder encontrar esa solución, y ojalá que la Corte Internacional de la Haya muy pronto de esa resolución para que esto se termine y esa frontera se pueda demarcar y que ya no haya excusa para Belice o para Guatemala que están pasándose porque no hay una línea demarcada de la frontera. Esa zona disputada es el río Sartún, en este caso que suscitó una vez más ese problema que viene desde años. Le dice un soldado de Guatemala a los beliceños que se estaban acercando, le dice: han entrado en aguas guatemaltecas, retírense. Los soldados beliceños, cuando ya estaban muy cerca, le dice: ustedes son los que han ingresado a aguas beliceñas y se tienen que largar. Y ahí empezó esa disputa que estuvo en un momento tan caótico y peligroso, porque ambos militares, tanto los de Belice como los de Guatemala, estaban fuertemente armados. Esa disputa territorial no resulta una de las más antiguas de América. Esta situación ha recrudecido las tensiones de refugio y contrabandistas que han surgido en torno a la disputa frontera entre los dos países, elevando los temores de una mayor intensibilidad en una región ya marcada por las guerras del narcotráfico y el éxodo de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Dicho incidente ocurre en el río Sartún entre marines de Guatemala y miembros del ejército de Belice. Este conflicto de Belice y Guatemala empezó en el siglo XVIII, remontándose en el Tratado de París de 1783, cuando España concedió a Gran Bretaña el derecho a explotar madera en territorio que Guatemala consideraba propios. Guatemala reclamó el territorio tras su independencia en 1821 y el conflicto se intensificó en el siglo XX y el siglo XXI debido a que Guatemala nunca dejó de reclamar una parte significativa del territorio beliceño. ¿Cuáles son los antecedentes y origen de este problema? Las concesiones españolas en 1883, este conflicto que se origina en ese año antes mencionado, 1783, cuando España, la potencia colonial de la región, otorgó a Gran Bretaña una concesión para explotar madera en una parte del territorio que hoy ocupa Belice. Este tratado de 1859, Guatemala, después de su independencia, firmó ese tratado de 1859 con el Reino Unido, este acuerdo que establecía las bases de la frontera y que Guatemala ratificó, aplicó durante décadas, es el centro del reclamo guatemalteco. Ese reclamo guatemalteco posterior, aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, nunca dejó de reclamar parte de su territorio, argumentando que heredó los derechos españoles sobre esas tierras. En el contexto actual, podríamos decir que ese diferendo territorial es la disputa que se refiere a la soberanía sobre la totalidad del territorio de Belice, aunque algunos expertos señalan que
se refiere a la zona adyacencia o de adyacencia, ambos países decidieron someter el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esos referendos que se realizaron en el 2018 y el 2019 y que ya están en la Corte Internacional de La Haya, esto para que la Corte Internacional dé una resolución en este caso. Pero ¿qué pasaría si la Corte Internacional de La Haya no encuentra una solución a este problema? Bueno, si es que se fuesen a un conflicto bélico, a una guerra, ¿qué es lo que tiene Belice para defender ese territorio? ¿Cuántos soldados cuenta Belice que estén activos en el servicio militar? ¿Qué equipo militar tiene Belice? Bueno, los expertos dicen que Belice es uno de los ejércitos más pobres, más débiles que hay en el área o en la región a comparación de sus países vecinos. Belice cuenta con al menos 1.500 soldados disponibles entre la Fuerza Aérea, entre los guardacostas y los marines que estarían dispuestos a defender a Belice. Guatemala no puede quedarse callada, que hoy intervenimos en la guerra entre Irán y Jerusalén. We interrupt this broadcast for breaking news. Guatemala has deployed its elite tactical Tuk-Tuk division in response to the global crisis. This just in. En una muestra de poderío táctico, Guatemala presentó hoy su nueva división militar. No puede ser tanto así. Guatemala también tiene lo suyo. Los soldados de Guatemala están preparados para cualquier eventualidad. Yo presté servicio en las reservas militares de Guatemala y a pesar que fui de las reservas, pasé un entrenamiento riguroso. El oficial que estuvo a cargo de nuestro entrenamiento era Caibil y pues actuó de una manera drástica con nosotros. Yo recuerdo de que en la ocasión que estuvimos también en la montaña, nos tocó hasta comer perro, algo que no creo que ayude en nada, pero nos tocó comernos unos perros que llevábamos ahí, tomarnos la sangre de los perros y nos hizo hasta que nos comiéramos las tripas. Fue algo muy duro lo que pasamos. Aparte, recuerdo que un día caminamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana y no nos dejó tomar una gota de agua. Es más, nos hizo que botásemos el agua que traíamos en la cantinflora. Fue algo muy difícil el entrenamiento que pasamos, pero eso es lo que hace a un soldado de Guatemala también muy duro. Lo hace de una manera que esté capacitado para resistir en una eventualidad que se presente, que esperamos que en este caso no llegue hasta ese grado. Pero por otra parte, Guatemala cuenta con al menos 41,000 soldados activos en servicio que estarían dispuestos a defender a Guatemala y al menos 65,000 soldados de la Reserva Nacional que están dispuestos también a defender la patria, porque para eso juramentaron, siendo reservistas, que en cualquier momento que la patria lo necesite tendrían que presentarse inmediatamente a sus bases correspondientes para ser equipados y estar listos para proteger al país, para lo cual juramentamos, ¿verdad? Siendo parte de las reservas militares de Guatemala. Así que pues creo yo que hay muchos reservistas como yo que están en diferentes países, como yo que ya radico aquí en los Estados Unidos, pero que mi corazón está puesto siempre en Guatemala. Aunque soy ciudadano estadounidense, nunca me olvido de Guatemala y mi anhelo es, si Dios me permite, un día poder regresar a Guatemala en cuanto ya me pueda yo retirar, que Dios me lo permita, porque solamente Él tiene esa determinación. Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero la última palabra la tiene Dios, y tan importante para el ser humano que tenga ese temor de Dios siempre presente. Y ojalá que Guatemala cambie para bien también, y que nuestros gobernantes ya no sean como los anteriores, que lo único que hicieron es empobrecer al país, llevándose las riquezas de nuestra bella Guatemala. Guatemala, si ustedes recuerdan, en los años 80, todavía los 90, ahí todavía para el 91 todavía,
estaba a 1 por 1 el quetzal con el dólar, pero a finales de los 80s todavía el quetzal valía más que el dólar, valía 90 centavos el dólar del quetzal, o sea, valía más el quetzal que el dólar. Mucha gente iba de otras partes a trabajar a Guatemala porque el quetzal tenía un valor muy bueno, y gracias a Dios de que a pesar de todo lo que ha pasado con tantos políticos corruptos que ha tenido Guatemala, aún todavía se puede mantener un poco el valor del dinero de Guatemala, y que ha sido catalogado a nivel mundial uno de los países que mantiene su valor del dinero. ¿Qué es esto que ha ayudado para que Guatemala mantenga esos valores en el dinero? Que por una parte siempre ha sido responsable con la deuda externa. Eso ha hecho que el valor del dinero se mantenga, y también con lo que está ahí en las reservas, el tesoro de Guatemala, que eso cuenta para que el dinero tenga ese valor. Guatemala ha sido un país muy bendecido de parte de Dios, pero lamentablemente hay tanta corrupción, y lamentablemente también hay algunos guatemaltecos los cuales se prestan para esto, que corrompen a los demás. No debemos de darle mordida a ningún policía. Si cometimos una infracción, debemos de afrontar esa infracción y pagarla, pero no solucionar con dejarle unos cuantos quetzales ahí al policía, que lo único que está haciendo es corrompiendo a las autoridades, y que delante de Dios tanto el que dio la mordida como el que la recibió son abominables, porque así lo dice la escritura, así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que citarles lo que está ahí escrito, porque es necesario para que tengamos ese temor a Dios y que no hagamos cosas malas. Yo lo único que le puedo decir al pueblo beliceño, que ustedes son también nuestros hermanos, y que no deseamos el mal para ustedes, pero tengan eso presente, y no estén buscando una dificultad la cual pueda traer lamentaciones después, porque una guerra es terrible. Una guerra lo que deja es muerte y destrucción. Eso es lo que deja, y no solamente en unas cuantas familias, sino en miles y miles de personas que sufren. Si no, vea lo que está aconteciendo allá en Ucrania, vea lo que está ocurriendo allá en la franja de Gaza. Terrible todo eso. Una guerra no es buena para nadie, Entonces evitemos eso, que no vaya a suceder eso, y que haya una solución, y que la Corte Internacional haga su trabajo, porque solo ha venido con cuentecitos. Primero dijo que porque el COVID-19 le había atrasado. Ahora ha dicho que para noviembre va a dar una determinación, y esperemos que así sea, para que esa línea fronteriza sea demarcada y ya no sea una línea imaginaria, una zona adyacente de 4 kilómetros, 2 y 2, que 2 de Guatemala y 2 de Belice, aunque tenemos en claro que el río Sartún está dentro de lo demarcado en la zona adyacente de Guatemala, y por lo tanto no es posible que de Belice vayan a poner banderas en el río. Esto es lo que ha provocado ese conflicto, y que las autoridades de Guatemala han sido un poco livianas. Los soldados les entiendo porque reciben órdenes, pero deberían ya de proceder, que toda persona que esté quebrantando las leyes, que esté violando las fronteras, que sea detenido como debe de ser y ser procesado para que haya respeto. Eso es lo que tienen que hacer los marines de Guatemala de hoy en adelante. El que cruce sin autorización al territorio guatemalteco, que sea detenido. Y al igual que alguien que de Guatemala que cruce hacia Belice sin autorización, también que sea detenido, que sea por igual, pero que no hayan injusticias, ni tanto de Belice ni por Guatemala, sino que hacer las cosas justamente, porque si no, lo único que arrastramos es maldición, y no queremos eso ni para Belice ni para Guatemala. Así que la paz reine entre Guatemala y Belice. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos apoyan acá en KDLA Noticias. Yo, como director de KDLA Noticias, Oseas Javier, les dice muchas gracias. Esperamos que en Dios primeramente, que más adelante podamos tener más personal que pueda ayudarnos acá a redactar la noticia, que tengamos corresponsales en cualquier parte, en cualquier ciudad. Todo es posible, así que gracias a ustedes, gracias por suscribirse. Con esto nos ayudan muchísimo, como ustedes no tienen idea, con dejar su comentario. Gracias a todos esos cientos y cientos de personas que están dejando su comentario, porque nos ha ayudado a que el canal siga creciendo. El canal tenemos aproximadamente como 2 meses que lo abrimos, y vamos avanzando paso a paso con la ayuda de ustedes.
ustedes. Yo anteriormente fui reportero de espectáculos, como ustedes que ya han visto algunas fotografías ahí con algunos artistas. Yo entrevistaba artistas hace ya muchos años y había dejado los medios de comunicación, pero hemos retomado una vez más para informarles a ustedes. ¿Y por qué es que me motivó esto a regresar a los medios de comunicación? Es por la razón de todas las injusticias que se están viviendo también aquí en Estados Unidos, con la persecución a nuestra comunidad hispana, que está siendo perseguida, los trabajadores que están siendo detenidos y expulsados del país injustamente, y que pues esperamos que esto también pronto se detenga, porque hay muchas familias que están siendo separadas. No solamente lo que está aconteciendo ahorita en Belice, aquí también en Estados Unidos ya no es el país de las oportunidades, ya es una situación compleja, tanto para los que poseen documentos para radicar aquí legalmente, como para los que no tienen, porque en el caso de los que somos ciudadanos, pero somos hispanos, también estamos propensos que en cualquier momento nos encontramos con ICE Police o con el Border Patrol o Migración, que viene siendo lo mismo, Homeland Security, que es donde dependen todos los cuerpos de migración. Homeland Security es la central, de ahí depende Border Patrol, ICE Police y también los CBP, que son los oficiales de los aeropuertos y de las fronteras. Anteriormente el Border Patrol solamente tenía permiso para patrullar 20 millas de la frontera hacia adentro. Ahora no, ahora están donde les da la gana, actuando como les da la gana, están con su rostro enmascarados para no ser identificados. Ellos dicen que para seguridad de ellos mismos, pero no traen sus identificaciones como debe de ser. Es algo terrible lo que está aconteciendo hoy en estos últimos tiempos. Gracias a ustedes que están dejando sus comentarios. Suscríbase, déjenos un like, déjese comentario. Gracias por su apoyo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y no siempre tenemos que estar de acuerdo. Yo voy a respetar siempre esos comentarios, siempre y cuando no hayan amenazas para nadie. De ahí, de lo demás, si no estamos de acuerdo, respetamos, porque eso es lo bonito de una democracia, que haya esa libertad de expresión, siempre y cuando no estemos amenazando a nadie, ni siendo groseros con las personas, porque para expresar nuestros sentimientos no se necesita ser grosero. Así que gracias por entendernos y actuar de la manera educada que lo están haciendo. A mis seguidores de KDLA Noticias, muchas gracias, que Dios me les bendiga. En Los Ángeles, California, Oseas Javier, KDLA Noticias.